porque Él lo llena todo. Gloria va a responder a esa petición en el nombre de Jesús. Amén. Mire que aquí, esa hermana vino aquí y Dios le concedió lo que necesitaba, ¿cierto? Pero a veces nosotros vamos a pedir al Señor o vamos a buscar algo que necesitamos, pero no nos encontramos con otra cosa. ¿Sí o no? ¿A usted no le ha sucedido eso, que usted va a buscar algo y va con ese anhelo, pero recibe otra cosa? Nosotros le decimos ya gato por liebre, ¿cierto? Gato por liebre. Entonces mire que aquí hay un suceso donde un hombre, ¿verdad? Un hombre era paralítico, estaba paralítico. Y dice que aconteció un día en que él estaba enseñando. ¿Quién? El Señor, ¿cierto? El Señor estaba enseñando. El Señor tenía esa disposición de enseñar en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier área. Él enseñaba a la orilla del mar, ¿verdad? Él se hacía hacia el mar en una barca y desde allí enseñaba. El Señor enseñaba sentado como los maestros. Me imagino que en esa casa estaba en todo el centro de la casa enseñando, ¿cierto? Y la gente que estaba allí, porque dice la palabra de Dios aquí en el verso anterior, el verso 15, dice que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. ¿Para qué? Para oírle. ¿Y para qué? Para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. O sea, el Señor, por mucho que se quisiera ocultar, las mismas personas que él sanaba se encargaban de delatarlo, por decirlo así, ¿cierto? De proclamar esa maravilla que hizo. Mire que este leproso que él le dijo, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Qué hizo él? Comenzó a publicarlo por todas partes. Y esa fama del Señor se extendió y llegó a oídos de los fariseos y de los doctores de la ley, que eran fariseos también, sino que los doctores de la ley eran los que enseñaban la palabra en ese tiempo, ¿verdad? Y los fariseos comunes eran como nosotros, los cristianos, y el doctor de la ley, digamos que es el pastor, él era el que enseñaba. Entonces, ya la fama del Señor se había extendido por todas esas regiones, y mira que estaban allí sentados, vinieron de las aldeas de Galilea, de todas, y de Judea y de Jerusalén, y dice la palabra que el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿verdad? O sea, tanta fue la fama del Señor que estos personajes, que no era para recibir la palabra específicamente, sino para criticar al Señor, para oírlo, para ver qué falla le encontraban, para de pronto atacarlo por esa falla que él decía, ¿verdad? Porque mire qué tristeza, hermano, que el Señor a veces bendice a las personas, ¿cierto? Con un milagro, con un trabajo, con algo. Y hay personas que se enojan por eso. ¿Usted no ha visto así a personas así que se enojan porque el Señor bendice a una persona? Deberíamos de alegrarnos más bien de que el hermano se está superando. Mire que al Señor, si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 4, el Señor lo expulsaron de la sinagoga y lo iban a despeñar. Una iglesia que saca al Señor de su entorno no es una iglesia, ¿cierto? Tiene que estar el Señor ahí en medio de la iglesia. Entonces, ahí estaban esos personajes para escuchar al Señor, para mirarlo, de pronto para hallarle una falla en que podía él fallar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. O sea, la cantidad de gente que había en ese lugar era tan grande que no podían entrar ni por la puerta ni por la ventana. Ellos buscaron la situación, o sea, el lugar para llevarlo a la presencia del Señor, pero no pudieron. O sea, la gente era tan abundante allí que ellos vieron la escalera, porque antiguamente en las casas había unas escaleras externas en ese lugar, y ellos subían al techo. Los techos no eran como los de ahora, que eran de concreto, porque si no, no lo hubieran bajado por ahí.
eran de barro y de paja, ¿verdad? Y ese techo lo desarmaron todo. Dicen que esa era la casa de Pedro, no sé si será verdad. Entonces, por allí bajaron al hombre, ¿verdad? Y lo sentaron allí delante del Señor. Mire usted el trabajo de estas personas, que el Señor le dijo, grande es la fe de ellos, ¿verdad? El Señor reconoció la fe de esas personas. Cuando usted trae una persona a la iglesia, hermano, usted tiene fe que el Señor lo va a salvar a él. ¿Cierto? Uno tiene que saber que esa es una carga. Traer una persona no es fácil porque hay que sacarlo de su entorno, invitarlo, traerlo y prácticamente obligarlo a que venga. Seguramente estas personas le dijeron, mira, y hay un señor que dice que sana, que tiene fama de sanador, porque esa era la fama que tenía el Señor, ¿cierto? Que sanaba a los enfermos, porque ahí lo leímos en el verso anterior. Vamos a llevarte allá para que el Señor te sane. ¿Qué venían ellos buscando? La sanidad del hombre, ¿cierto? Pero Dios conoce la necesidad real de las personas. Tú de pronto le pides ahora un empleo, pero Él sabe que tú necesitas algo mejor. Amén. Y no le dio la sanidad en el momento, le dio la salvación. Y todos quedaron perplejos porque inclusive el paralítico, ¿cierto? Quedó sorprendido. Si yo vine fue por sanidad. Yo vine a buscar fue la sanidad del Señor y me encuentro con que tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede usted ver a la persona que le han sido perdonados los pecados si el pecado y la conversión son intangibles, ¿cierto? No se ven. Por eso ellos estaban dudando. Además de eso, dudaban del Señor, que Él fuera un maestro, que Él era lo que Él decía decir. Pero el Señor se lo confirmó allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, esto es un trabajo de estas personas bastante grande que hay que reconocerlo. Claro que sí, porque tomar a ese hombre en el lecho, llevarlo por el pueblo, llevarlo a la casa donde estaba el Señor, subirlo al techo, romper el techo, bajarlo en unas cuerdas para que el Señor lo sanara, eso es tener fe. Eso es tener fe, claro que sí. Y le dice el Señor, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los fariseos y los doctores de la ley? Comenzaron a cavilar. Mire que el Señor, por eso tenemos que conocer las características de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor ahí? Le conoció los pensamientos. O sea, el Señor ahí estaba desempeñando esa virtud de conocerlo todo. Conocía los pensamientos de ellos. Ya Él sabía. Y estas personas comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? En sus pensamientos, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, ellos estaban delante de un hombre y pensaba que era un hombre cualquiera. Pero el error de los israelitas fue no entender que en esa persona habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahí habita totalmente la plenitud de la divinidad. Amén, hermano. Eso no lo sabían, ni lo supieron, ni lo saben todavía porque no lo reconocen como el Mesías. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién es este que habla blasfemias? Mire, decir algo en nombre del Señor era algo digno de muerte. O sea, era digno de apedreamiento. Lo iban a lapidar si él no representaba realmente lo que estaba diciendo. Pero como el Señor es el Señor lo puede todo, gloria al Señor. Allí había una tensión. Yo me imagino que todos estaban a las expectativas para ver qué decía el Señor, qué hacía con esa persona. Mira, el Señor cuando uno viene a la iglesia, cuando uno viene a buscar de Dios, Él sabe lo que tenemos nosotros en el corazón. Y Él sabe por qué vinimos nosotros realmente a la iglesia. Él sabe por qué necesidad estamos pasando. Él sabe cuál es la respuesta que nos puede dar en ese momento. Aunque nosotros de pronto digamos, no, esa no era la respuesta que yo necesitaba. Y de pronto nos vamos furiosos, ¿cierto? Pero el Señor responde en todo su esplendor de su gloria. Amén. Entonces allí estaba el Señor delante de esas personas, ¿verdad? Y la gente estaba esperando lo que hacía el Señor, lo que iba a hacer el Señor.
Entonces él le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mira que ya eso es algo más grande. Porque un milagro de esos, de levantar un paralítico, yo lo he visto, hermano, allá en Barranquilla, un soldado que fue herido a bala en la columna vertebral, llegó a la iglesia, después que salió de su incapacidad, quedó parapléjico. Y el pastor, un joven, oró por él. Y ese hombre se levantó de la silla. Eso fue grande. O sea, el poder de Dios actuó allí en ese momento, ¿verdad? Para que ese hombre se levantara. Duró varios meses ahí, pero no, él no iba a la iglesia, sino que un día lo invitaron a la iglesia. Y él fue. Y ese día el poder de Dios estaba allí bajito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias. Nosotros no podemos cuestionar a Dios porque nos haga o no nos haga, o porque nos haga poquito o mucho. No, Dios tiene su reglamento, Dios tiene su proceso, Dios tiene, digamos, los métodos para actuar. Así que no te desesperes, no vayas a tomar decisiones apresuradas, porque el Señor te va a dar lo que necesitas. Mire que Abigail también comenzó en un call center. Ella comenzó en un call center, a trabajar allí en un call center. Pero en ese momento, paralelamente a eso, estaba metiendo hojas de vida en otras partes. Y de pronto la llamaron. Pasaron 2 años y medio. 2 años y medio, de pronto más de 2 años. Y ahora está trabajando donde está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Dios, hay que creerle a Dios porque Dios es real. Dios obra en medio de la necesidad de su pueblo, en medio de la dificultad. Gloria al Señor. Entonces, mire que el Señor le dice a estos hombres, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué creen que pasó? El paralítico, dice la Biblia, que al instante, gloria al Señor, al instante se levantó, bendito el nombre de Jesús, en presencia de ellos. Y dice, tomando el lecho, antes el lecho lo llevaba él, ahora él lleva el lecho. Amén. Antes el lecho lo llevaba siempre donde él iba, pero ahora él lleva el lecho, dice, y se fue a su casa glorificando ¿a quién? A Dios. Dios, hermanos, tiene cosas extraordinarias y tiene procesos que son para nosotros en nuestra mente finita. No le damos la cabida a lo que hace Dios, porque Dios es grande, hermano. En estos días estamos estudiando, hermanos, todas esas características, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios, porque para eso tenemos que aprender, para conocer a Dios. Amén, hermanos. Y eso es uno de los grandes atributos, ser el todopoderoso, además de ser también el omnisciente, porque aquí está plasmado, Él es omnisciente, Él es el todopoderoso. Dios todo lo puede hacer. Él no hace nada a medias, no, Él hace todo completo, gloria al Señor. Si fuera así, Él se hubiera ido cojeando alguna cosa, pero Él se fue caminando, gloria al Señor, tomando su lecho y se fue a su casa glorificando ¿a quién? A Dios. Tú has glorificado a Dios cuando Dios te ha dado esa respuesta, hermano. ¿Cómo ha sido tu actitud cuando Dios te ha concedido esa petición en tu corazón? ¿Ha sido de esa respuesta tuya a la respuesta de Dios, ha sido efusiva, ha sido de gratitud, ha sido de una expresión que sale de lo más profundo de tu corazón? Claro que sí, a veces somos ingratos con Dios, ¿cierto? Mira el ejemplo de los 10 leprosos. El Señor los limpió a todos y solo uno se devolvió. Y dice la Biblia que este era samaritano, era extranjero. Los israelitas no se devolvieron.
a darle gracias a Dios. Pero este hombre fue agradecido con Dios y se devolvió y glorificó a Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios y ser agradecidos con lo más mínimo que Dios nos da. A veces nosotros queremos darle gracias a Dios por lo grande, por las cosas extraordinarias que hace, no, también por lo pequeño. Amén, por lo pequeño. Porque hay cosas pequeñas que Dios se ha engrandecido a través de eso. Que te dañaste la uña del pie, bueno, dile a Dios que te la sane, que Él la sana. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro cuidador, Dios es el que nos defiende, hermanos. Dios pelea por nosotros. Si tienes un pleito, déjaselo a Dios para que Él respalde para que te respalde a ti en esa pugna, ¿verdad? No cometas el error de enfrentarte tú con tus armas, no, déjale eso a Dios para que Dios obre en esa situación. Aquí hay un ejemplo claro y es la de trabajar en equipo, hermano. ¿Cómo cogen esas 4 personas a ese hombre, uno por cada lado, ¿verdad? Y van llevando a ese hombre paralítico hasta allá arriba. Ese es un trabajo en equipo. ¿Qué tal que uno de ellos hubiera dicho, no, yo no puedo más. No se puede entrar, mira, eso está lleno de gente. Pero ellos tenían fe para que el Señor lo sanara, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios maravilloso, aleluya, un Dios grande y que lo conocemos, no físicamente, pero a través de las obras. El poder de Dios, ¿verdad?, se hace visible por las cosas que han sido hechas. Y no solamente su poder, sino su divinidad. Amén, hermanos. Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Y yo no sé si tú en esta noche tienes alguna dificultad, de pronto no la has querido decir por circunstancias, porque son respetables. Pero está el Señor aquí en esta noche. Dios tiene el poder, hermano, tiene el control de todas las cosas. Si tú en esta noche confías en Dios, Dios hará un milagro en tu vida, hermano, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche. Bendito sea, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo.